Les damos la bienvenida a esta sección de podcast del Poli de La Plata, en donde buscamos mostrar historias de emprendedores y de empresas de base tecnológica con algún tipo de vínculo especial con nuestra ciudad de La Plata. Mi nombre es Pablo Valdemayons y en el episodio de hoy conversaremos con Ulises Cesini, un gran amigo y CEO de Vidgenia, empresa líder en bioinformática. Ulises nos va a contar sus experiencias emprendiendo en la industria del software en Argentina y también cómo fue el proceso de generar un spin-off desde Fluxit, su primera empresa. Nos vamos a aventurar a conversar un poco de la revolución genómica y de las claves para emprender colaborando con el aparato científico y académico acá en Argentina. Ahora sí, le damos la bienvenida a Ulises. Hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias por el tiempo acá para charlar. La idea es conversar un poquito con vos. Nos conocemos hace un tiempo largo. Hemos hecho desde viajes allá por San Francisco, ¿verdad? Hasta varias cosas por acá, por La Plata. Así es. Un poco me gustaría empezar conversando con vos, Ulises. Sé que sos una persona federal, sos del sur, te fuiste al norte y volviste a La Plata. ¿Querés recorrer un poquito esa historia y cómo terminaste estudiando informática acá en La Plata? Sí, bueno, brevemente, yo nací en Río Gallegos, en Santa Cruz. Eso fue medio casualidad, porque en realidad mi madre estaba en Calafate, mi familia estaba viviendo en Calafate, año 76. Me tuvieron en Río Gallegos, volvimos a vivir a Calafate. Después seguimos viviendo en Río Gallegos hasta los 14 años. Ahí me mudé a Gualeguaychú. Se mudó toda mi familia. Y a los 18 años, cuando terminé la secundaria, me vine a estudiar a La Plata. Así que, bueno, ahí empecé la carrera de informática. No te voy a decir que fue una vocación, algo que pensé siempre, fue medio una decisión del último año de mi secundaria. No estaba muy seguro de que fuera lo mío, pero me gustaba, me interesaba. Bueno, y acá estoy. Bien, y ahí empezaste a trabajar un poco en el laboratorio en el IFIA y luego desarrollaron esta idea y emprendieron con Fluxit con amigos y hermana, ¿verdad? Exacto. Estando en la facultad, al segundo o tercer año, empecé a trabajar en el laboratorio, el LIFIA, primero haciendo investigación, publicando un par de papers, luego me pasé a desarrollar para distintos, dentro del laboratorio, pero para distintos clientes. Estuve varios años en el Ministerio de Economía, después moví mi perfil hacia más la gestión y los procesos de desarrollo de software. Hasta que en el año 2007, junto con Santiago El Chili Urrizola y Alfonsina Cesini, que es mi hermana, eh, y Pablo Yaría en aquel momento, decidimos, un poco por inconsciencia, lo cual está bien para empezar a veces, largarnos y formar Flux IT. Bien, una vez que fundaron, y seguramente muchos conocen acá en La Plata Flux IT porque ha marcado un antes y un después y contribuyen muchísimo también con el ecosistema local. Pero una vez que fundaron Fluxit, ¿cómo nació esta idea y que es un poco el centro de este podcast de Vidgenia? ¿Cómo nació, de dónde nació y cómo se convirtió, cómo se terminó convirtiendo en un spin-off de Fluxit? Bueno, voy a tratar de hacer la historia corta. En Flux siempre hubo un espíritu de innovación, ¿no? Y de búsqueda de nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevas oportunidades. Particularmente en el año 2012 o 2013 estábamos viendo que el software se estaba un poco comoditizando, entonces buscando alternativas y cosas nuevas para hacer y para innovar, de qué manera podíamos tirar un poco la pelota hacia adelante. Salió el tema de bioinformática en una charla con Germán Biagioli, que en ese momento era Project Manager de Fluxit y bueno, ahora es parte de Vidgenia, contándome de lo que era la bioinformática, que básicamente es la conjunción de dos mundos, que son la informática, la tecnología, con las ciencias de la vida, la biología. Me pareció súper interesante en aquel momento y fuimos a ver quién era el referente
en el país o quién estaba haciendo algo con esto en el país, y encontramos un grupo de investigación de la UBA, el grupo del doctor Adrián Turhan y Marcelo Martí, con los que empezamos a trabajar. En principio, una especie de prueba piloto, haciendo algoritmos para visualizar proteínas y demás. Mi idea en ese momento era más ver cómo era el trabajo entre industria y academia, ¿no? Probar un poco cómo era esa interacción, pero encontramos un grupo súper activo, con el que congeniamos muy bien, y bueno, con el paso del tiempo decidimos avanzar a otros proyectos como el de genómica humana. Finalmente, unos años después, en el año 2015, terminamos haciendo un spin-off que se llama Vitgenia. ¿Cómo interactúan estas empresas? Es decir, Fluxit y Virgenia, si es que interactúan. Sí, como te digo, la génesis de esto empezó dentro de Flux. De hecho, se llamaba BioFlux el proyecto, era como un proyecto de I+D interno, donde básicamente Flux ponía el know-how en desarrollo de software, y el grupo de científicos ponía el know-how en biología, y en eso trabajábamos. Eso fue así durante varios meses y años, hasta que hicimos el spin-off, efectivamente, y ahí empezamos un poco a separar las empresas. Siguió esa interacción donde Flux ponía desarrolladores, pero esta vez ya contratados. Empezábamos a separar las dos empresas, a marcar como un límite, hasta que finalmente Vitgenia se separó completamente. Y pasamos a otro tipo de interacción, donde ahora Flux sigue, hacemos unas especies de convenio entre empresas, donde Flux pone cierto know-how, por ejemplo en desarrollo, en arquitecturas, en inteligencia artificial, y Vitgenia sigue poniendo el know-how biológico. ¿Cómo? A mí me intriga muchísimo, y lo hemos charlado varias veces, esta conjunción o esta fusión de dos disciplinas, ¿no? De la biología, de la informática. ¿Cómo fue en tu caso personal que te fuiste un poco entrando en el ámbito de la biología, que no venías de este palo, ¿no? ¿Y cómo fue que tuviste que empezar a trabajar o interactuar con determinadas personas que no eran de la misma industria del software? Bueno, sí, fue realmente todo un desafío muy lindo, ¿no? Porque es de mucho aprendizaje, pero imagínate que de pronto me cambia el contexto completamente, y me veo por ahí en una reunión dentro de un hospital con un grupo de 10 médicos hablando de genómica. Es algo totalmente ajeno a lo que yo estaba acostumbrado, siempre haberme manejado en el mundo del software, en mi zona de confort, digamos, ¿no? Donde yo me podía desarrollar, conocía, tenía experiencia. De pronto me veo en estas situaciones, y realmente para mí fue, y sigue siendo al día de hoy, estar como out of the box. Pero por otro lado es súper enriquecedor. Cambiar de disciplina, veo en la unión de disciplinas que ahí hay un potencial impresionante para explotar. Particularmente yo como Vitgenia, pero también lo veo en el país, ¿no? Y ahí agradezco la industria, ¿no? El potencial que tiene la informática para meterse en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, en esto que hacemos en Vitgenia, que si querés te cuento brevemente, o le cuento a la gente que está escuchando más específicamente, así entiende qué hacemos. Lo que hacemos en Vitgenia es analizar información del ADN, datos de ADN de las personas. ¿Y cómo es esto? Extraemos ADN de una muestra biológica, que puede ser saliva o sangre. Eso se pasa por un proceso que se llama secuenciación, que es la digitalización de ese ADN. Eso se hace en máquinas especiales, y esa parte la tercerizamos nosotros, pues son máquinas muy costosas. Una vez que vuelve esa información del ADN, vuelve digitalizada. O sea, hecho una secuencia de caracteres, de 4 caracteres, A, C, G y T, que son los que conforman el ADN, en combinaciones de letras que después forman proteínas, y eso termina impactando en cualquier cosa que tu organismo hace durante toda su vida, desde el color de pelos hasta enfermedades, características. Es como una receta de quién sos vos como humano.
Y eso está puesto todo en esa combinación de 4 letras. Entonces te preguntarás cuántas letras se necesitan para hacer eso. Bueno, son 6.000 millones de letras. En 6.000 millones de letras está todo el código de la vida de un ser humano o de cualquier organismo. Eso es aproximadamente 2.300 libros del tamaño del Quijote de la Mancha, el ADN de una persona. Entonces eso es mucha información que tiene que ser analizada, y más teniendo en cuenta que si una de esas letritas cambia, o es decir, muta, lo que llamamos una mutación, eso puede provocar una alteración en el organismo, por ejemplo una enfermedad o otra cosa. Entonces lo que hacemos en Bitgenia es justamente analizar esas mutaciones y deducir información que sea relevante para entregársela a diferentes actores de la sociedad. A hospitales, a laboratorios, a médicos, hasta empresas con las que trabajamos que quieren aprovechar la información genómica para dar valor a sus negocios, o a consumidores finales, como con el último test que largamos para que lo podés comprar por internet y te llega a tu casa y después te dice más de 50 rasgos genéticos de tu persona. O sea, yo me puedo comprar, puedo entrar al sitio de Bitgenia y puedo comprarme un test. Bueno, entras al sitio, pones, ahí podés buscar, encontrar información de qué se trata el test y qué te va a dar. Apretás un botón de comprar, pones tu dirección, se te envía el test por correo, te llega una cajita con un tubito donde vos tenés que escupir una cierta cantidad de saliva, lo tapás, lo volvés a enviar o lo pasamos a buscar, y aproximadamente a los 30 días te haces una sesión en una página web y ahí podés ver todos tus resultados. Y esa información, cada tanto nosotros vamos sacando nuevas cosas que se van viendo en tu ADN y te las vamos informando. O sea que esa información de tu ADN no cambia, y nosotros sobre eso, y a medida que la ciencia avanza y se descubren nuevas cosas, te las vamos mostrando. Entonces ese es el test que tenemos para consumidor final. Pero también hacemos cosas más orientadas a la clínica para médicos, hospitales y laboratorios. ¿Cómo estás viendo el panorama de la biotecnología en Argentina y en Latinoamérica? ¿Cómo ves que esta revolución genómica pueda generar nuevas oportunidades de negocios o impacto incluso para el usuario? Bueno, el ecosistema de biotecnología en Argentina es muy fuerte. Acá hay mucho know-how, hay mucho potencial en los grupos de investigación, en las universidades, que por suerte se está empezando eh, me parece que está cambiando un poco el paradigma. Cuando nosotros empezamos en el año 2012-2013 y los primeros contactos que tuvimos con la universidad, no estaba del todo bien visto que un científico tenga una empresa o que lleve sus investigaciones al sector privado. Lamentablemente era así. Por suerte, con el paso de los años, de estos últimos años, noto fuertemente que eso está cambiado y cada vez más y más investigadores y científicos quieren llevar sus descubrimientos o se dan cuenta que en el sector privado, formando empresas, sus descubrimientos, sus investigaciones pueden tener un impacto directo en la sociedad. Que es algo que yo veo que es el camino, ¿no? Que las investigaciones de base se lleven en productos concretos a la sociedad. Y en ese sentido es donde te digo que veo un cambio importante. Han aparecido varias aceleradoras y fondos de inversión que están buscando estos proyectos en las universidades y tratando de armar empresas con ellos. En particular está la gente de Gridex, que es un fondo, un factory de empresas de base científica, que invirtió en Bitgenia también, fue una de las primeras 5 seleccionadas, pero a esta altura ya tienen más de 25 empresas de proyectos de biotecnología. O sea que bueno, se está dando esta revolución. Yo creo que recién está empezando, queda muchísimo por hacer, pero también en los últimos años estoy viendo que está habiendo mucho más apoyo de parte de los ministerios, Ministerio de Producción, de la Agencia de Ciencia y Tecnología. Así que bueno, me parece que, como te digo, que estamos empezando, que hay muchísimo más por hacer, pero el potencial que tiene sin duda está, y hay empresas que son impresionantes. Bien, ¿y cómo le hablarías? Estaba pensando recién en muchos colegas
tanto de la industria del software, también como del aparato científico. ¿Qué le sugerirías por ahí a una persona que está en la ciencia o en investigación para que pueda pensar en algún tipo de colaboración con el aparato productivo de una forma? ¿Y cómo se empieza o cuáles podrían ser los tips a la hora de poder empezar a conversar con alguien de una industria totalmente diferente para hacer algo como una empresa, ¿no? Sí, creo que se tiene que dar una conjunción, que es lo que se suele llamar los ecosistemas, ¿no? Para eso es lo valioso de los ecosistemas tecnológicos. Tiene que haber gente dispuesta a mostrar lo que hace, pero también tiene que haber gente de la industria dispuesta a invertir y y a sacar productos y empresas nuevas. Yo creo que del lado de la ciencia les diría a aquellos que tienen grupos de investigación, que tienen un producto que tiene un potencial de salir al mercado, que salga, que busque inversores, que averigüe, porque las posibilidades están. Y del lado de la industria y de las empresas me parece fundamental que el empresario invierta en innovación, que busque, que invierta en tecnología, que no es tan difícil. Si uno busca, las oportunidades están las posibilidades de interacción, hay herramientas que pone el Estado, que ponen las universidades para que se den esas interacciones y realmente lo que puede salir, como digo, de unir universos que son totalmente distintos, me parece que es el camino para sacar productos nuevos, empresas nuevas e innovar y llevar al país a otro nivel, Otra escala de desarrollo, ¿no? tal cual. Y en ese proceso, ¿qué cosas aprendiste de doctores, de científicos? ¿Y qué crees también que los doctores y científicos aprendieron de ustedes o de vos por parte del privado? Bueno, a mí me encanta trabajar con científicos, en particular con el grupo que yo trabajo. Ya hace muchos años que trabajamos juntos, somos socios en la empresa. Tuve suerte de encontrar, tanto en Adrián como en Marcelo Martí, eh, dos socios que tenían esa ambición de llevar sus investigaciones a aplicarlo a la sociedad. Eh, y me enriquece mucho el pensamiento científico, ¿no? Ese mindset que tienen de investigar, de buscar la vuelta, de ver eh, cómo resolver problemas y estar buscando esa innovación, ¿no? Y yo creo que del lado de ellos también la parte bueno, de pensar en otras cuestiones más allá del laboratorio, ¿no? En cuestiones de cómo se pone un producto, qué es un mercado, cómo a veces hay que acomodar ese producto de investigación para que haga matching con una necesidad del mercado, cuestiones de marketing, de imagen y demás, que también veo que le encontraron el gusto y que además le suma a ellos también para su día a día. ¿Y sentís entonces que de alguna forma el aparato científico le está costando cada vez menos por ahí empezar a hacer cosas con privados, ¿no? Porque es una cosa que particularmente lo hemos visto, yo lo he charlado con muchos amigos en CONICET, que de alguna forma se sienten traicionados, ¿no? Viendo valor atrás de todo lo que hacen. Sí, eso, como te digo, ha cambiado muchísimo, lo vengo viendo desde los últimos 7, 8 años, como por suerte está cambiando. CONICET mismo está dándole potestad a los científicos para que emprendan, está poniendo mecanismos para facilitar eso y que no sea una carga para el científico o que no le juegue en contra participar de empresas. Pensá que antes con ICET la única forma de sumar puntos que vos tenías como investigador era publicando papers, entonces todos estaban abocados solo a la publicación de papers. Ahora también se puede sumar puntos de otras maneras, ¿no? Aplicando la ciencia en el día a día. Ese es un camino importante, me parece, y también he tenido charlas con CONICET, ellos están muy abiertos, les gusta que se formen empresas, que desde la gestión de Lino Barañao esto se fomentó muchísimo. Eh,
la administración anterior también hubo avances en la formación de empresas rápidas y el Ministerio de Producción. Nosotros tuvimos apoyo importante del Ministerio de Producción. Así que sí, veo que el panorama se va abriendo. Como digo, falta mucho, pero hay mucho hecho también. Así que bueno, espero que siga creciendo. Eso es buenísimo. Última consulta y quiero por ahí que les comentes a todos los que están escuchando. En base a tu experiencia, qué desafíos ves en biotecnología y cómo ves que los emprendedores pueden tomar nota de esto para pensar nuevas ideas, para aliarse o colaborar con científicos? En desafíos veo, eh, es un desafío realmente que el país esté preparado para dar alojamiento a estos nuevos proyectos. A mí me parece que hay mucho para trabajar ahí. Es una lástima y lo veo también que muchas de estas startups que nacen de ideas buenísimas que tienen que ver con ciencia y con biotecnología, terminan yéndose del país en busca de capitales o en busca de facilidades. Eh, y me parece que ese es el gran desafío que tenemos como país, ¿no? Cómo generar condiciones para que esos negocios puedan desarrollarse dentro del país, que además fueron en cierta forma financiados por el país, ¿no? Por el sistema de ciencia del país, pero que se queden y se puedan desarrollar acá. Hay que seguir generando condiciones positivas para que estas empresas no migren. Y me parece que ese es el principal desafío que tenemos. Bien, perfecto. Ahora, seguramente habrás escuchado algunos otros episodios del podcast del Polito de la Plata y solemos terminar con tres preguntitas para que el que escuche tome nota y pueda tomar las sugerencias. Y empiezo por la primera, si te parece. Creo que seguramente la sabes y debes tener un poco en tu mente la respuesta, pero vamos por la primera. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos? Si recordás alguno, pueden ser uno, dos, tres. Sí, eh, orientados a negocio, a mí me marcó la serie de Metamanagement de Freddy Kaufman. No sé si lo conoces a Fred Kaufman, es un argentino, después trabajó en LinkedIn. Y realmente Metamanagement en particular son tres tomos y viste cuando lees algo y sentís que todo lo que te representa está escrito ahí, de cómo ser una empresa, de qué valores llevar para desarrollar un negocio, para desarrollar equipos y todo lo que tiene que ver con management, desde un punto de vista muy humano, que coincide mucho con mis valores. Bueno, ese es uno de mis top de libros de management. El otro se llama Reinventing Organizations, para que me acuerdo el nombre de la persona, Fredericks Laloux, que habla de estas organizaciones nuevas, ¿no? Con propósito, nuevos tipos de culturas y empresas que son las que van a machear con las nuevas formas de ver el mundo, ¿no? De un lado mucho más humano. Totalmente recomendable. Y el tercer libro no tiene que ver con management, o no directamente, digamos, y es un poco más raro, que es el I Ching. No sé si lo conoces. Es un libro de más de 3.000 años de China, que es un oráculo en realidad. Uno tira unas monedas y hace unas preguntas y bueno, el I Ching te va guiando de una forma muy profunda y muy espiritual, y me ha servido muchísimo para momentos de incertidumbre, para aclarar la mente. Conecto el último punto de la incertidumbre y de la historia y la experiencia. Con la experiencia que has tenido con dos compañías que son exitosas, Fluxit y Virginia, ¿qué tip o recomendación le darías en base a esa experiencia a aquellos que están emprendiendo algo nuevo? Bueno, esta vez podría ser como infinito esto. Y es difícil también, además está lleno de grandes libros de gente mucho más exitosa que da tips,
y los lees y son todos ciertos. A mí me parece lo difícil a veces es que uno muchas veces tiene que vivir su experiencia propia y cuando recién lo vivís entendés lo que te querían decir. Y ahí decís, uy, ¿por qué no lo habré hecho antes? Tenía razón tal cosa. Pero bueno, me voy a poner ese rol y un tip bien de negocio que yo daría a alguien que está empezando una startup o una empresa es que, no des- que el foco principal tiene que ser el mercado. Uno siempre, viste, viene o no siempre, pero muchos de los emprendedores que conozco saben hacer algo, tienen una capacidad técnica y bueno, toda su empresa se basa en desarrollar algo de lo que saben hacer. Y muchas veces pierden el foco de si ese algo se va a poder insertar en el mercado, que es fundamental para generar ingreso y para que la empresa viva después y efectivamente sea exitosa. Entonces, para mí un tip fundamental es pensar en el mercado, probar el producto en el mercado, salir al mercado lo antes posible, hacer lo mínimo que te muestre la idea del producto y salir a probarlo. Y recién ahí ir avanzando, porque muchas veces tenés que ir como cambiando el foco de tu producto, ¿no? Ir como reinventándote para ver para qué lado va la cosa. Entonces, cuanto antes salís a la calle, cuanto antes lo testeás con un posible cliente, con un potencial cliente, mucho mejor. Esa me parece que es una recomendación importante. Perfecto. Y conectado con ese punto, ¿cuál fue o es la cualidad más importante que has tenido que desarrollar a la hora de armar equipos en empresas de tecnología? Bueno, yo creo que eh, nadie puede ser mejor profesional de lo que es como persona. Entonces, para mí, una cualidad a desarrollar y que es fundamental es el autoconocimiento. Conocerse uno mismo, entender cuáles son sus virtudes, entender cuáles son sus defectos, cómo mejorarse, animarse a sentirse vulnerable, a desafiarse uno mismo para conocerse. Porque una vez que vos te conocés, tomás confianza en vos mismo, lo podés transmitir y podés ver cosas buenas y malas también en los demás desde un lugar más sincero, ¿no? Sin tantas prejuicios o tantas máscaras. Entonces me parece que el autoconocimiento, primero conocerse uno mismo, ser buen profesional uno mismo, ser buena persona uno mismo, y después eso va a generar que tu círculo y tus equipos de trabajos sean un poco acordes Y se contagien de eso también, y ¿no? se contagien de eso, sí, sí. Totalmente. Ulises, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Para aquellas personas que quieran encontrar un poco más de Virginia, es virginia.com y alguna forma de ubicarte a vos. El único perfil que tengo en redes sociales es LinkedIn, así que me pueden ver ahí, pero si no, tienen mis mails, los podés dejar donde sea, me escriben y con gusto charlamos. Bien, bien, buenísimo. Muchas gracias, Ulises. Esperemos que seguramente les estará sirviendo lo que comentaste a todos los que están escuchando. Y de vuelta, muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos, te felicito por esto que estás haciendo siempre con tanto empuje y gracias por el apoyo que le diste a la comunidad de software y de tecnología en La Plata. Bueno, muchas gracias a vos y saludos a todos.